El 4 de diciembre, la administración Trump dio a conocer su nueva estrategia de seguridad nacional, un documento de 33 páginas que delinea la visión del mundo del presidente estadounidense y confirma tendencias que ya se pueden ver en acción en la política exterior de la Casa Blanca, tanto a nivel comercial como diplomático y militar. El documento, con una introducción firmada por Trump, se presenta como una hoja de ruta pensada para garantizar que los Estados Unidos sigan siendo, según palabras del mandatario, la más grande y exitosa nación en la historia de la humanidad. El texto incluye críticas al globalismo, al libre comercio y a instituciones transnacionales, en línea con el discurso que Trump dio en las Naciones Unidas en septiembre. Never been anything like that. Very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. También se desprende del pronunciamiento que Estados Unidos parece abandonar la idea de promover la democracia como eje de su política exterior para centrarse en una visión pragmática que prioriza el comercio y el crecimiento económico. El capítulo dedicado al hemisferio occidental, es decir, al continente americano, se destaca especialmente por revivir la doctrina Monroe, a la que se añade un corolario Trump que se propone restaurar la hegemonía estadounidense en la región, controlar sus recursos y evitar que competidores no hemisféricos como China puedan hacer pie en el continente. Para ello, se señala que Estados Unidos decidió redistribuir su presencia militar global para atender lo que considera amenazas urgentes a nivel regional, tal como se observa actualmente con el inédito despliegue de fuerzas en el Caribe y en torno a Venezuela, con el argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico, pero también para desalojar al chavismo del poder en ese país. And right now, the world is seeing the strength of American resolve in stemming the flow of lethal drugs to our country. Here again, we've been focused, and here we've been clear. If you're working for a designated terrorist organization and you bring drugs to this country in a boat, we will find you and we will sink you. Pero los conceptos más duros son para Europa, a la que augura una eliminación de su civilización si no restaura la identidad occidental, una retórica que esconde una crítica ideológica a las políticas migratorias del bloque, con un guiño a los partidos ultranacionalistas europeos, que en algunos países como Alemania son considerados una amenaza política. La respuesta de Europa al documento no se hizo esperar. Manches darin ist nachvollziehbar, manches darin ist verständlich, manches darin ist für uns aus der europäischen Sicht inakzeptabel. Dass die Amerikaner nun die Demokratie in Europa retten wollen, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Das, wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen. También se señala el interés central de Washington en un rápido fin a la guerra en Ucrania, con un enfoque que, como se sabe, favorece las ganancias territoriales rusas y acusando a Europa de debilidad y falta de autoconfianza frente a Rusia, términos que fueron recibidos con beneplácito y amplios elogios en Moscú. Нынешняя администрация коренным образом отличается от предыдущих. И, конечно, сейчас президент Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, и это дает ему возможность корректировать в соответствии со своим видением концепцию. Те корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению. И, наверное, можно надеяться на то, что это может быть таким скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования по Украине, как минимум. Y aunque se sigue considerando a los europeos como aliados vitales y estratégicos para Estados Unidos, también se señala que Europa debe hacerse cargo de su propia seguridad.
En el caso de China, entre líneas, se puede leer que Estados Unidos no busca desestabilizar al gigante asiático mediante la injerencia en asuntos internos, algo que Beijing leyó positivamente. 我们注意到美国政府发表的国家安全战略报告，中方始终认为中美合则两利，斗则俱伤，相互尊重、和平共处、合作共赢是中美正确相处之道，也是唯一正确现实选择。 Sin embargo, se señala que el proyecto es revertir décadas de una política exterior y comercial que favoreció la tercerización industrial de empresas estadounidenses en China, con un enfoque proteccionista que se expresa en los aranceles. A la vez, se anuncia el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en el Pacífico y la necesidad de evitar un conflicto por Taiwán mediante la hegemonía militar propia y de aliados. 印太区域这个周边国家来协同产生一个有效的一个集体的合作，是美国所急于要推动，那我们台湾也要强化我们自我防卫的能力跟决心。 La Pax Americana, que promueve la nueva doctrina de seguridad nacional de Trump, incluye por lo tanto un uso no convencional de la diplomacia, el poder militar estadounidense y los resortes económicos para lograr objetivos que, así enunciados, suponen un shock político para aliados y adversarios por igual. Ya mismo estamos analizando esta cuestión con nuestra invitada en la edición de hoy. Esta es su ficha. A ver. Ya mismo estamos dialogando, ¿eh? Menos de un minuto. Allí está con Ruth Diamint, doctora en estudios internacionales por la Universidad de Barcelona, docente de la Universidad Torquato Di Tella, investigadora principal del CONICET, fue asesora del Ministerio de Defensa, profesora visitante de la Universidad de Columbia, publicó, entre otros libros, Sin Gloria, la defensa en la Argentina democrática y el rompecabezas, la seguridad en las Américas a inicio del siglo XXI. Campo de investigación, paz, democracia, cuestiones cívico-militares y seguridad nacional. Ruth, un placer. Gracias por estar en la edición de hoy. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, estamos todos prestando mucha atención a este informe especial, mucho para hablar, tiene muchas aristas este informe que se acaba de conocer, este documento que habla de la seguridad nacional, pero también mira al mundo, ¿no? Digo, me parece que la información que ustedes dieron primero es muy buena. A mí me preocupa especialmente la ilegalidad de las acciones de Trump y cómo esto puede influir sobre el sistema internacional. El sistema internacional es débil, no es un sistema fuerte, con el que además, de alguna manera, digamos, y yo ahí criticaría la decisión, se ha tomado una decisión que es 5 permanentes que tienen capacidad de veto. Sí. Y esa capacidad de veto de alguna manera ha anulado históricamente la posibilidad de seguir, pero se respetaban ciertas reglas del sistema internacional, como ser la no injerencia en asuntos internos de otros estados o la coexistencia pacífica, y esto es lo que de alguna manera está destruyendo Trump. Y me parece que para un sistema internacional que además no tiene fortaleza y que estamos continuamente pensando si hay ahora multilateralismo o falta de multilateralismo, o si hay, como decían en otro momento, una hiperpotencia que sería Estados Unidos, hay 2 hiperpotencias. Digo, es un momento bastante extraño que encima, digamos, aparece todo este mecanismo de ilegalidad y entonces lo hace más débil al sistema internacional. Y para un país como Argentina es importante el sistema internacional. Claro. Ruth, en ese contexto, mirando a la región, ¿cómo analizás la situación en Venezuela, que lo hablábamos un poco fuera del aire? Tanto Maduro como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han dicho que está haciendo Trump acciones extrajudiciales, porque en realidad el problema es que no ha demostrado, por cosa que podría haber hecho, que en esos barcazas, esos 20 barcos que supuestamente hundió y los más de 80 muertos que supuestamente también la invasión, digamos, norteamericana ha desgastado, podían demostrarse que contenían drogas, y eso nunca se mostró. Digo, eso legitimaría en cierta manera estas acciones que se han hecho sobre todo en el Mar Caribe, que es un mar internacional.
O sea, no, si bien está muy cerca de la costa de Venezuela, no ha atacado directamente ni a Venezuela ni a Colombia. O sea, por ahora es en mar internacional, pero sin legitimar frente a la opinión pública, frente a su propia ciudadanía, el tema de que estas lanchas realmente estaban dedicadas al narcotráfico. Y ahora además ha hecho otra intervención sobre una lancha que exportaba petróleo. Y esto sí es más delicado y está más dirigido a Venezuela. Pero desde mi punto de vista sigue siendo amenazas. Lo que está haciendo Trump es amenazar, no intervenir directamente sobre el territorio venezolano, sino amenazar hasta que en algún momento Maduro ceda y decida irse del país. Sea e irse del país o directamente una intervención por parte de los Estados Unidos. Están las dos posibilidades, lógicamente, ¿no? ¿Cuál es la más potable para usted, Ruth? Yo creo que no va a intervenir militarmente dentro del territorio. Eso es lo que yo considero que pasa. Digo, como no lo ha hecho en Cuba, como no lo ha hecho en Nicaragua, o sea, la idea de presionar, que es lo que por otro lado está haciendo con Zelensky también, me parece que es un estilo muy de Trump, presionar y de alguna manera mostrar el poder de Estados Unidos, que si quisiera intervenir, por supuesto que destruye todos los puntos estratégicos que le interesarían, porque la Fuerza Armada norteamericana no solamente es mucho mayor que la venezolana, sino que está muy entrenada. Así que ¿crees que el golpe más fuerte, digamos, a Maduro sería por este tema, por ejemplo, del petróleo, de los buques petroleros? Porque de hecho, cuando incautan este buque, lo que dicen es, bueno, estaba sancionado, por eso lo incautamos, pero ahora se sumaron otras decenas de buques petroleros que sancionaron, es decir, que podría llegar a incautar justamente otros buques petroleros. Y eso genera en Venezuela un costo muy alto para los ingresos que tradicionalmente tiene Venezuela. Entonces, otra manera de presionar, de bloquear, de empujar, pero no interviene directamente en territorio. Eso es lo que creo, me puedo equivocar, no tengo ninguna certeza, pero analizando un poco cómo se van dándose los ejemplos de las actitudes de Trump, me parece que él quiere el Premio Nobel de la Paz, no quiere ser un guerrero que intervenga territorialmente en Venezuela. El documento también habla y hace hincapié en Rusia y Ucrania, ¿no? Sí. Este es otro capítulo diferente a lo que venimos analizando. Sí, en realidad, digo, para decir un poquito antes, hacía mucho que no aparecía América Latina en los documentos de estrategia de Estados Unidos. Tampoco aparecía en Francia. O sea, no es que América Latina es una región que tiene peso propio. Entonces, algunos dicen, bueno, qué suerte, otra vez Estados Unidos está mirando en América Latina. Pero la mirada que tiene Trump es una mirada muy subordinada, en donde uno tiene que admitir el estilo de Trump y las decisiones que supuestamente apuntan al interés nacional de Estados Unidos y no a los intereses de nuestra región. Entonces, en ese sentido, me parece que también desbalancea mal lo que es poner otra vez en el escenario el tema de América Latina. Había habido un corolario en 1904, cuando Theodore Roosevelt había dicho no solamente es de alguna manera evitar que potencias europeas entren en la región, sino de alguna manera también cuidar que estos países de América Latina no nos desestabilicen. Y este es el corolario de Trump. O sea, otra vez mirar lo que para él son signos de desestabilización que pasan centralmente por la inmigración y por narcotráfico. Pero no es que hay una política consensuada o negociada. Digo, todos estos temas son temas transnacionales. Sí. Entonces tendría que haber una cooperación más directa. Pero acá Estados Unidos está imponiendo, no está negociando. Y eso me parece que es un error. Con respecto a lo de Rusia y Ucrania, creo que también ahí uno ve, es una imposición. O sea, la mirada que tiene Trump con respecto a esta guerra y la que tienen los europeos es totalmente distinta. Los europeos están muy preocupados porque se imaginan que si a Rusia le va bien, se va a extender hacia otros países. Y algunos de estos países son miembros de la OTAN. Entonces van a tener que reaccionar por medio de la OTAN. Además, ha habido amenazas también de parte de Rusia volando o sobrevolando territorio que supuestamente es de países que pertenecen a la OTAN, a la NATO, como quieran decirle. Y por otro lado, digamos, es cierto que militarmente Ucrania es mucho más débil que Rusia. Rusia tiene mucho más potencial, pero... más allá del apoyo de Europa, pero sigue siendo débil. Pero es ilegal, digamos, en el sistema internacional, esto de no ingerir en territorio de otros países, es un principio que siempre se ha respetado después de muchas guerras en Europa. Y estas guerras son del siglo XVII, siglo XVIII, digo, no es guerras actuales, pero genera un principio que fue muy válido.
y que ahora de alguna manera Trump destruye. Y lo destruye con la anuencia, con el acompañamiento de Putin. Ahora, mencionabas algo recién de pasada, ¿qué lugar ocupa Europa? Y preguntarte un poco porque, a ver, desde Europa lo que dicen, bueno, Europa sin Estados Unidos, por ejemplo, en la ayuda a Ucrania, se complicaría mucho más. Pero también a priori podemos pensar que Estados Unidos sin el aliado Europa también sería más complicado para el propio país. Digamos, la primera reacción de Trump, la que ha mostrado más fuertemente, es no necesitamos ningún otro país. Después va y negocia. Pero la primera acción que él muestra, digamos, es aranceles, exportar, comercio norteamericano y el resto no nos importa. Y después él retrocede un poco y dice necesitamos apoyo. Él no necesita o no ve fundamental el apoyo de Ucrania y lo ve más importante el apoyo de Rusia para los planes que tiene en Estados Unidos. Pero también va a necesitar el apoyo de los demás países europeos que además eran compradores importantes de los bienes norteamericanos. Exportaban también mucho, pero también compraban. Entonces creo que la situación para, digamos, no tener apoyo de Europa va a ser complicada para el gobierno norteamericano. A Trump por ahí no le importa, pero para el gobierno del futuro de Norteamérica sí. A ver, hablamos de Europa, hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania, hablamos de América Latina. Y otro capítulo importante es China, Ruth. Sí, que ahí una de las cosas que en la estrategia esta de seguridad nacional lo nombra muy al final. Correcto. Hay otras referencias que uno podría interpretar que cuando habla de Indo-Pacífico está hablando también de la situación de China. Él ha puesto como principal problema de Estados Unidos la competencia con China, y es una competencia más de tipo comercial que militar. Y así ha reaccionado, digamos, por un lado poniendo aranceles y después negociando bajarlos. Pero la verdad es que, digamos, si uno, no solamente Trump, yo me acuerdo de la que era la jefa del Estado Mayor del Comando Sur, que tiene relación con nuestra región, Richardson. Ella vino varias veces a Argentina y hizo varias visitas a toda América Latina, siempre con el tema de China. O sea, diciendo que China era el enemigo de Estados Unidos. Entonces no es una visión solo de Trump, es una visión compartida por un sector importante de la élite política norteamericana. Que Estados Unidos no tiene hoy la capacidad de innovar o de, digamos, de llegar a tantos mercados como está llegando China. Y China ha tenido una política de no carácter imperialista, de carácter no imperialista, para decirlo mejor, pero de mucha presencia, no solamente en África, sino también en Asia y en América Latina. Entonces, para Estados Unidos es un problema porque él consideraba, Estados Unidos en general, no solamente Trump, que esta región le pertenecía. Y cuando se ve que no pertenece tanto o que hay otros actores que están interviniendo, es cuando reaccionan y de alguna manera están tratando de proteger esa región como una región propia de Estados Unidos, el patio trasero, dicho en malas palabras en realidad, digamos, porque no es la realidad de lo que sienten los latinoamericanos. Pero de alguna manera está resguardando, y este colorario que supuestamente Trump está haciendo vuelve a reafirmar eso, ¿no? De que esta es una región que le pertenece a Estados Unidos y donde Estados Unidos va a tener injerencia. Quería preguntarte más por la seguridad doméstica en algún punto, porque algunos análisis sugerían que hizo mucho hincapié en la seguridad doméstica también acá, digo, que por ahí en general se asocia más a lo que pasa afuera. Entonces, preguntarte un poco si el impacto es de afuera hacia adentro, digo, le está hablando a sus propios seguidores, le está hablando al mundo. ¿Viste algo ahí que te llamó la atención en esta Yo creo que centralmente le está hablando, está muy buena tu pregunta, porque centralmente le está hablando a los norteamericanos, porque hay un sector importante que no lo votó. O sea, él ganó por poquitos votos. Entonces ganó con toda la legalidad, pero no es un gran ganador que tenga el apoyo indiscriminado de todos los norteamericanos. Entonces me da la sensación que él primeramente le quiere hablar a su propio pueblo, pero además está dejando sentado a los demás países de América Latina que hay un solo criterio, y es el criterio Trump, que hay una sola verdad y que es la verdad que él está de alguna manera promoviendo. Y eso, digamos, hay varios países que lo apoyan o varios países que dicen apoyarlo, y hay varios países que están en una mirada distinta, porque tienen necesidades muy distintas de Estados Unidos. Entonces la seguridad doméstica, digamos, va a estar afectada por esta mirada, porque Estados Unidos interviene muy directamente, pero no necesariamente todos los países se van a acomodar a lo que Trump está de alguna manera pensando. Ruth, esta estrategia de seguridad nacional y este documento que se conoció y el que estamos analizando
capítulo por capítulo, punto por punto, ¿qué diferencia tiene con la seguridad que conocimos en los últimos años? A ver, yo leí este documento y leí el anterior. Sí. El anterior estaba muy centralizado en la cooperación con Europa. Ajá. Tenía una lógica totalmente distinta a esta. No aparecía América Latina para nada. Lo cual, digamos, me acuerdo de un texto del año 90, creo que es de Jorge Castañeda, el que fue canciller de México, que decía que el problema de América Latina es que no se convierta en África. Un poco como que nadie le interese y él un poco estaba a favor de que todavía América Latina tenía bastante para dar. Creo que en esta situación lo que uno está viendo es que América Latina está un poco rezagada en dar una respuesta como continente, o sea, como hemisferio, como dicen los norteamericanos, y a nivel individual los países grandes de peso. Me parece que la estrategia que estaba presentando Petro no es una estrategia que le va a dar buenos frutos, ni la de Lula, ni la de Milei. Entonces, de alguna manera, digo, ¿dónde está puesto hoy la posibilidad de que el GRULA, que Naciones Unidas, que es el Grupo de América Latina y Caribe, tenga alguna presencia, alguna posibilidad de imponer algunos temas que son importantes? Como no, en el pasado se impuso el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos es un tema que Argentina, junto con otros países europeos, empujó muy fuertemente dentro de Naciones Unidas y logró que se aprobara una nueva legislación sobre la desaparición forzada de personas. Digo, eso hoy no está presente y América Latina está muy desmembrada y con, digamos, entre los que son seguidores y de alguna manera están mucho más cerca de Trump y los que están más críticos y los que tienen un proyecto más nacional y los que no definen el proyecto nacional. La confusión acá en Argentina me parece que es terrible. Yo estoy muy en desacuerdo con el tema de que, por ejemplo, un militar sea el ministro de Defensa. Entonces creo que acá se está llevando una policialización de las Fuerzas Armadas y no tenemos una política de defensa realmente como política pública. ¿Y cómo estás viendo en ese contexto el rol de Brasil y Lula da Silva? Pensaba también en el caso de Venezuela, que se conoció que además de Trump de haber tenido una llamada telefónica con Maduro, también Lula da Silva, que intenta siempre ahí jugar ese rol. ¿Cómo lo estás viendo en ese contexto? Históricamente Brasil siempre tuvo muy buenas relaciones con Estados Unidos y Lula da Silva no es alguien que rompa la tradición, de alguna manera la trata de seguir, pero indudablemente hay diferencias. Y él lo que marca, que sería muy parecido a lo que marca Trump, es qué es lo que necesita Brasil y cuáles son los objetivos de Brasil en el área regional y internacional, global, digamos, en las dos áreas. Y está empujando muy fuertemente el tema del Mercosur ahora, el Mercosur y la alianza con la Unión Europea, ¿no? Entonces creo que Lula se va a resguardar de no ser un crítico total. No, de hecho, en los últimos días salió de decir, bueno, hay un Trump en la tele y otro Trump cuando hablamos por teléfono, a tirarle algunas flores, y Trump le había hecho lo mismo con Lula da Silva también. Por eso no va a ir a una confrontación, pero va a tratar de resguardar los intereses de Brasil todo lo que pueda. Bien, Ruth, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Gracias. Bien, hacemos la primera pausa en Televisión Pública Noticias Internacional. Cuando volvamos, este tema, a ver.